agradable el hecho de oír por boca de muchos docentes que los alumnos tienen que ser el centro de creación de contenidos, no tanto como consumidores, pero sí como creadores. Y eso que a mí, desde luego, como docente me preocupa mucho. Todo el tema de la educación 2.0 la concibo como una especie de puzzle en la cual hay que encajar muchas piezas, ¿no? Por un lado tenemos la formación de los docentes. Yo coordiné durante un par de años la formación del profesorado de mi centro y ahí en ese periodo de tiempo lo primero que ves es que hay muchas velocidades distintas y muchas inquietudes distintas. Unos vamos muy rápidos, otros vamos más lentos. Y eso dentro de un centro educativo hay que tratar de, no sé, engrasarlo para que al final las aulas que están llenas de tecnología tengan un sentido, ¿no? Y claro, al final los alumnos son los receptores de todo ese proceso que los docentes tenemos que hacer, entre otras cosas, porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero yo no entiendo esto de otra manera que los propios alumnos puedan elaborar sus propios contenidos, puedan utilizar herramientas que en el día de mañana les van a servir para siempre, a nivel laboral o a nivel personal. Y esto, evidentemente, lo tenemos que empezar a hacer desde las aulas y cuanto antes mejor, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue bastante enriquecedor el hecho de poder asistir a las ponencias sobre identidad digital, sobre si Facebook es conveniente a los 13 años, a los 14 años, los correos electrónicos y tal. Claro, los padres lo pueden ver desde un punto de vista, los docentes evidentemente lo vemos desde otro, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas para trabajar con los críos con correos electrónicos a los 12-13 años con contenidos exclusivamente educativos, utilizando Google Apps. Nos hemos encontrado con la situación que nos han cerrado cuentas educativas, ¿no? Cuando nosotros tratamos por todos los medios de utilizarlo bien y preferimos que ellos lo utilicen. Su primer contacto con la tecnología sea a nivel de aula, también a nivel familiar, evidentemente, ¿no? Pero el aula aquí sí que tiene que dar una respuesta, ¿no? Entonces, pues, es importante empezar cuanto antes y que ellos sepan manejarse y sepan desenvolverse, ¿no? Claro, a la hora de crear contenidos tenemos que pensar que tenemos dos opciones. Se puede crear de forma individual o se puede crear de forma colectiva. Yo soy de los que opino, de los que piensan que la creación colectiva es mucho más enriquecedora que la creación individual, ¿no? El hecho de cooperar, el hecho de que unos reciban constantemente apoyo y consejos por parte de otros, incluidos también los docentes, es algo fundamental. Entonces, aquí, en esta diapositiva, os presento 4 breves razones para trabajar por equipos siguiendo técnicas de aprendizaje cooperativo. Yo creo que si seguimos este método nos vamos a asegurar una sociedad sin exclusiones, porque las aulas inclusivas precisamente aprenden a tratar a la diversidad, ¿no? Yo soy partidario de pensar de que todas las clases en las que entro son para mí las mejores clases del mundo, entre otras cosas porque son los alumnos que están. Si estuvieran otros, serían unas clases completamente distintas. Mejores, peores no lo sabemos, pero son las que tenemos y eso tenemos que sacarles partido. Entonces, las clases heterogéneas para mí son una bendición. Las estructuras cooperativas también aseguran una interacción entre el propio alumnado. Yo creo que ellos están demasiado acostumbrados a las clases magistrales, donde los docentes hablamos y ellos, entre otras cosas, no se escuchan a sí mismos. Pocas veces pueden reflexionar sobre sus propios pensamientos, ¿no? Y es un buen camino para educar en el diálogo, la convivencia y la solidaridad. En lengua castellana tenemos, con la asignatura de lengua castellana tenemos una herramienta bastante potente porque permite trabajar aspectos orales, aspectos escritos y a la hora de gestionar, o a la hora de idear un proyecto distinto que se aleje de las clases magistrales, Iker Peña, que está aquí sentado, que luego hablará con vosotros también, y yo decidimos darle un impulso y empezar a hacer proyectos en vez de hacer las clases tradicionales. Y el primer proyecto que nos surgió fue un periódico digital, ¿no? Tiene esta pinta, luego profundizaré un poco más sobre él, pero esta fue la primera idea sobre trabajo cooperativo que hicimos, ¿no? Pero claro, para trabajar de forma cooperativa nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Esta diapositiva también lo muestra perfectamente. Aquí tenemos a un señor que está diciendo, para que el proceso de selección sea justo tenéis que hacer el mismo examen. Por favor, subid a ese árbol. Claro, y ahí su clase, pues va desde un pájaro, un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro, ¿no? Evidentemente, yo creo que lo que propone este hombre es un disparate, ¿no? Y yo creo que tenemos que intentar romper este mito cuanto antes. Si sabemos que, además, ha habido experiencias muy bonitas a lo largo de la mañana, los iPads con niños autistas, el proyecto de música, en las cuales
todos apoyan, digamos, a los alumnos que son más necesitados por una u otra razón para que evolucionen en su proceso educativo. ¿Alguien de los que estamos aquí piensa que, digamos, los niños que podrían seguir un proceso educativo distinto no aprenden haciendo música en el aula o haciendo actividades de trabajo cooperativo? Evidentemente todos vamos a llegar al mismo lugar, pero así nos aseguramos de que no se nos queda la gente por el camino, que es para mí muy importante. Entonces, claro, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es, bueno, vamos a trabajar en equipo, pero ¿cómo hacemos los equipos, no? Entonces, yo tengo la suerte de estar asistiendo a lo largo de este curso a un seminario organizado por el Berritzegune de mi zona. El Berritzegune son los centros de formación del profesorado de Euskadi, ¿no? Sobre aprendizaje cooperativo, y está dinamizado por el equipo de Pere Puyolas, que es una eminencia en este tema. En este caso en concreto nos tutoriza José Ramón Lago, ¿no? Entonces, las ideas que os voy a presentar ahora están sacadas de este proyecto, ¿no? Para hacer grupos hay muchas formas, ¿no? Hay mucha gente que lo hace por proximidad. Vosotros 4 estáis juntos, pues juntados y vamos a trabajar, ¿no? Pero quizás tengamos que ir un paso más allá, ¿no? Entonces, es una buena idea dividir la clase en 3 grandes grupos. En el primer grupo estarían aquellos que tienen unas capacidades o unas habilidades más desarrolladas para prestar ayuda, lo cual no quiere decir que sean los mejores de la clase. En algunos casos lo van a ser, pero en otros casos van a ser personas que por una razón u otra se les da bien ayudar, se les da bien empatizar, etc., ¿no? Hay un segundo grupo que son los más necesitados de ayuda, ¿no? Y después siempre hay un grupo que quizás sea el más numeroso, pues que posiblemente fluctúe entre ambos o que sea un poco de temática neutra, ¿no? Y entonces lo que yo he intentado hacer a la hora de trabajar este proyecto es juntar un miembro de un grupo, un miembro del grupo que tenga una especial dote para ayudar, un miembro que sea uno de los que más necesita ayuda y 2 personas neutras para que el grupo funcione, ¿no? Y así también nos aseguramos que el grupo sea diverso. Una vez tenemos los grupos hechos, tenemos que poner el proyecto en marcha, ¿no? Y ahora 3 pinceladas mediante 3 técnicas de trabajo cooperativo para poner esto en marcha, ¿no? Claro, al principio, en un blog periodístico necesitamos noticias. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Esta es una técnica que se llama las 2 columnas y es muy sencilla, ¿no? Van surgiendo temas, ellos mismos los pueden proponer o no, incluso nosotros mismos los podemos sugerir. Entonces, lo que tienen que hacer los alumnos por grupo es, tal y como aparece en la diapositiva, hacer una columna con aspectos positivos y una columna con aspectos negativos, de manera que al final ellos mismos se van a inclinar naturalmente por una opción. Es bastante interesante. Cuando tienen el tema escogido, tienen que empezar a divagar sobre él, ¿no? Y hay una técnica que se llama el folio giratorio, que es bastante interesante, que es especialmente útil para gestionar una lluvia de ideas. Entonces, esto consiste en lo siguiente. Tenemos un cuaderno o un folio encima de la mesa y cada uno de los alumnos decide participar. Coge el folio, escribe una aportación. Entonces, eso se discute en el grupo, hay otra persona que, no sé, se le enciende la luz y quiere seguir participando. Coge el folio y sigue aportando, ¿no? Entonces, de esta manera se consigue estructurar una lluvia de ideas bastante interesante que luego va a ser la base para poder realizar los trabajos. Por último, el docente aquí también tiene un papel muy importante. Nosotros proporcionamos a los alumnos fuentes de información, digamos más o menos mascadas para que ellos no pierdan excesivo tiempo en este aspecto. Y hay una técnica muy interesante para poder entender perfectamente lo que se les plantea, que es la lectura compartida, ¿no? En los grupos de 4 se establece un orden. La primera persona leería el primer párrafo, la segunda persona haría un resumen de lo que ha leído, la tercera persona complementaría el resumen de lo que ha leído y la cuarta persona le formularía una pregunta a la persona que ha leído porque, como bien sabéis, la lectura en voz alta es un tanto complicada, ¿no? De esa manera se van sucediendo los párrafos, así nos aseguramos que todos leen de una forma eficiente y comprenden de una forma cooperativa. Aquí tenéis a los chavales trabajando con los ordenadores. Todo este proyecto se ha puesto en marcha. Han empezado la lluvia de ideas, la han estructurado, han decidido el tema del que van a hablar. Utilizamos una plataforma que permite trabajar cooperativamente como es Google Docs y luego necesitamos un soporte para presentarlo, ¿no? Y nosotros en este caso en concreto hemos decidido trabajar con WordPress, ¿no? Y el resultado pues es este. Es un blog periodístico con
una sección que es opinión, otra sección que es ocio y cultura, una sección de entrevistas, una sección que le hemos llamado vida colegial y una sección que es de deportes, más una sección que es extra, que es una tira cómica, que es la que tenéis aquí a la vista. Utilizamos Strip Generator para hacer esta, pero bueno, hay un montón de programas que nos ayudan, ¿no? Entonces, también nosotros cuando elaboramos este proyecto pensamos en las familias, ¿no? Lo mucho que les gusta visitar estas cosas. Yo os aseguro que nunca han escrito tanto mis alumnos como en este trimestre que estuvimos haciendo este proyecto. No solo escribir lo que llamamos escribir a dejar pulido un artículo final, ¿no? Sino todo el proceso de trabajo que ello implica, ¿no? Y ellos, antes de ponerse a trabajar, decidieron explicar lo que era el proyecto. Y os voy a poner un ejemplo. Hola, soy Elena Aguirre, alumno de primero A. Hola, soy Inés Maestro, alumno de primero A. Hola, soy Esen Gallardo, alumno de primero A. Hola, soy Mica Crespo, alumno de primero A. Nosotros somos el grupo de opinión y vamos a opinar sobre los sucesos que ocurran en el colegio y en Basauri. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, a partir de aquí se va montando un poco todo lo que es el proyecto, ¿no? Desde luego, nosotros sí que nos dimos cuenta de que el proyecto de opinión era el proyecto más denso, por lo tanto sí que pusimos ahí a trabajar a un grupo bastante potente, entre otras cosas porque implicaba una producción exclusivamente personal de opinión y la verdad es que lo hicieron muy bien, ¿no? Y bueno, ¿ventajas de trabajar así? Yo creo que llegamos más a los alumnos. Yo, cuando me he formado, yo me he formado en la gramática de la frase, ¿no? Ahora quizás estamos más en la gramática del texto. Yo creo que también es un tema que lo tenemos que pasar de largo y tenemos que ir a la gramática de la producción del texto. Es decir, que ellos mismos escriban. Yo, en este curso, no les he dicho nunca lo que es un complemento directo, lo que es un complemento indirecto. Ellos lo usan bien. Antes comentaba alguien, quitar de los temarios cosas que ya saben. Quizás el día de mañana no les va a solucionar la vida saber lo que es un complemento directo. Sí les va a solucionar la vida lo que es estructurar la información, crear periodismo. En este caso, posiblemente pueden haber otras cosas, ¿no? Pero esto, desde luego, ha sido un proyecto tremendamente gratificante. Contras también los hay, Llevamos este proyecto a cabo durante 3 meses, el segundo trimestre del curso pasado. Y al final pues se hacía un poco largo, ¿no? Quizás una buena idea podría haber sido que los equipos cambien, ¿no? El equipo que hace opinión pues pasar a hacer entrevistas o el equipo que hace vida colegial pasar a hacer deportes, ¿no? Pero bueno, decidimos cortar en ese momento porque ya veíamos que no tenía su nivel de atención había bajado bastante y nos pusimos con otro proyecto que comentará ahora Iker, que también ha sido apasionante, ¿no? Pero bueno, quizás también podríamos haber mantenido los dos, ¿no? Pero desde luego, yo sí que tengo una cosa clara, y ya para acabar mi intervención, cierro aquí. Y es un poco lo que ilustra esta diapositiva, ¿no? Creo que tenemos que pasar de la educación competitiva a la educación cooperativa, ¿no? Y ya sé que es un poco idealista decirlo, o un poco romántico, pero para mí es más importante el proceso que la meta. Y en este caso se puede ver, ¿no? Al final, el triunfador ha llegado a la meta. El problema es que igual en la meta no hay nada, ¿no? Sin embargo, todo lo que has estado adquiriendo en el proceso, eso sí que te lo vas a llevar dentro, ¿no? Y bueno, para mí es fundamental seguir en esta línea, ¿no? Y por último, simplemente recomendaros el libro, ¿no? 9 ideas clave, el aprendizaje cooperativo de Pere Pujolàs. Es una auténtica maravilla de libro. Nosotros lo aplicamos en el área de letras, pero folios giratorios, lápices al centro, lecturas compartidas para áreas de ciencias, para matemáticas, son tremendamente potentes y son muy útiles, ¿no? Y yo creo que con pequeños aspectos así podemos lograr muchas cosas y cambiar ciertamente pues bueno, toda esta vorágine en la cual estamos metidos, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta, pero muchas gracias.